El tema 2 de todo el asunto de la eclesiología en la que ahora entramos es los apóstoles y el apostolado. Es necesario ahora pasar a este tema, después de haber visto el tema de la Iglesia, qué es, qué es lo que no es, en qué consiste todo eso que vimos, porque la Biblia nos enseña algo fundamental que es, y que lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que la Iglesia es edificada sobre el fundamento puesto por los apóstoles y profetas. Así que habrá que ver quiénes son estos, ¿no? Porque está creciendo todo esto que es Iglesia, está creciendo sobre ese fundamento. Al igual que cuando nos enseñen sobre otro componente de lo que sea, religioso o filosófico o de cualquier tipo, debemos saber sobre qué se edifica y quiénes son los edificadores. En este caso vamos a ver sobre quién está edificado, pues sobre Cristo. ¿Y quiénes son los edificadores? Los apóstoles y profetas, que ponen las bases, los pilares del edificio que se va a edificar encima. De manera que es imprescindible pues, ver acerca de ellos. El significado de la palabra apóstol es enviado, ¿vale? Un apóstol significa enviado, una palabra del griego. ¿Cómo se inicia el tema de los apóstoles y el apostolado? Pues mira, son discípulos del Señor Jesucristo, que van a aprender directamente del Señor viviendo, no solamente oyendo, que oirán mucho, sino viviendo con Él durante 3 años que duró el ministerio de Cristo en la tierra. Jesucristo nació, estuvo desarrollándose como cualquier persona, pues de niño, jovencito, adulto. A la edad de 30 años comenzó su ministerio. Ya deja la carpintería, deja otros menesteres que estuviese haciendo y se dedica solamente a su ministerio, que es predicar el reino de los cielos y extenderlo aquí en su pueblo. A los suyos vino, ¿verdad? Aunque los suyos no le recibieron, pero vino a los suyos, a lo que le pertenecía. Y ese ministerio duró 3 años, porque con edad de 33 años aproximadamente es cuando es crucificado. Así que son 3 años de vivencia y convivencia con el Señor, diaria. Dejándolo todo, dedicados a Él por entero y por completo. Sin embargo, su aprendizaje va a ser más a posteriori. Es decir, sus vivencias presentes con el Señor Jesucristo, mientras vivían con Él en la tierra, no las entendían en el momento. Eran motivos incluso a veces de disputas entre ellos. Y acordaros de Juan y Santiago, que disputaban quién se sentaría a la diestra del Señor cuando estuviesen en el cielo. No estaban entendiendo las cosas. Incluso le estaban llevando a unos conflictos que demostraban que no entendían de qué iba el asunto. En muchas ocasiones habían dudas, en otras ocasiones le preguntaban, Señor, ¿qué significa esto? El Señor a veces los cogía aparte y les explicaba, ¿no? Pero les servirán esas vivencias para, llegado el momento oportuno y marcado por el Padre, les servirán para recordar las cosas que sí puso en sus mentes y en sus corazones el Señor, y ahora ponerlas en marcha y en funcionamiento para su ministerio, ahora los apóstoles, los discípulos. Así que ofreciéndose ellos como testigos presenciales por cuanto vivieron con Jesucristo. Y así que lo que vieron, oyeron y palparon, eso después lo van a proclamar ardientemente, con denuedo, como hemos dicho antes, ¿verdad? A pesar de las circunstancias. Lo normal, y aquí hay una de las evidencias del cristianismo auténtico y de la veracidad de Jesucristo como el Hijo de Dios en la tierra y como resucitado de entre los muertos, es que en circunstancias de persecución hasta la muerte, nadie sale a defender una teoría, una filosofía, una enseñanza, una religión o lo que sea. Pero aquí salen 12 hombres
enfrentándose a poderes gubernamentales de hace 2000 años, que no son los de los derechos humanos de hoy en día y la ONU y nada de eso, sino hace 2000 años, con César, con Nerón, con Herodes, con gente que hacían así, o ni siquiera movían el dedo, hacían así, y te cortaban la cabeza directamente. Y a Santiago le cortaron la cabeza, a Jacobo le cortaron la cabeza precisamente. Y a Pedro lo crucifican boca abajo. Y a Juan lo mandan desterrado para que muera de viejo abandonado en una isla, en la isla de Patmos, etc. Pero ahí están ellos diciendo, podéis poneros como os pongáis, pero hemos vivido de tal forma que hemos visto, oído y palpado lo que os estamos anunciando. Y no hemos inventado ni creado ninguna religión. Estamos diciendo que Dios ha venido al mundo, que se ha hecho hombre, que ha nacido como hombre y que ha vivido como hombre, manifestando el poder que tiene como Dios y entregándose a morir por los pecados de la humanidad, resucitando después, demostrando que tiene poder sobre la vida y la muerte y así otorgarnos vida eterna y perdón de los pecados. Lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos vivido. Y si me quieres cortar la cabeza por eso, me la cortas, pero yo no puedo negar la realidad. Bueno, hay quien negaría la realidad con tal de salvar el pellejo, pero hay un poder aún más fuerte, que es el mismo poder del Señor en nuestra vida, para ser capaces de hacer lo que no seríamos capaces en otras circunstancias, de dar la vida por no negar la verdad o la realidad. Vamos a ir viendo algunos pasajes respecto al tema de los discípulos y apóstoles. Mirad, eran discípulos y fueron llamados apóstoles. Lucas 6, versículo 13 al 16. En aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Así que discípulos había muchos. Bueno, muchos. Habían más de 12. Pero escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Y qué hemos dicho? Apóstol significa enviado. Así que a estos los llamó también enviados. ¿Por qué? Porque los toma para algo concreto, y especialmente es algo concreto, es enviarlos. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Así que son 12, uno de ellos sería el que le había de traicionar, que es Judas Iscariote, y son sus discípulos entre los que tenía. Escoge a 12 y los llama apóstoles porque serán enviados. Lucas capítulo 5, versículos 10 y 11. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, porque ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Versículos 27 y 28. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Así que por un lado iba por la playa, ve a unos pescando, y cuando están con las redes, le dice, deja las redes y sígueme. Y estos lo dejan todo y le siguen. Y después hay otro que está sentado en la mesa de los tributos y está recaudando dinero. Vaya, un inspector de esto de Hacienda, ¿no? O un recaudador de Hacienda. Venga, recogiendo dinero y, si es posible, tirando más para Roma que para otra cosa. Y le dice, ven y sígueme, Leví, que sería Mateo. Bueno, venga, ven. Y lo deja todo. Y le sigue. Así que hay algo que les caracteriza. Lo dejaron todo para seguirle. Como hemos dicho, ahora en Marcos 9, 32, no entendían las cosas en el momento. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y claro, menos mal que algo de vergüenza sintieron, ¿no? Pero se les había ido un poco la cabeza. Es que está con alguien que está hablando de forma casi evidentemente claro los asuntos del reino,
y se ponen a discutir quién va a ser mayor en el reino de los cielos. El Señor viene y dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir, y soy el Señor. Y llega un momento antes de morir que tiene que coger una toalla ya y ponerse de rodillas con sus discípulos para demostrarlo. Y no se enteran, oye. Juan capítulo 12, versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, ¿esto qué es lo que es? ¿Qué momento es ese? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando dice que Jesús fue glorificado, ¿eso qué es lo que ocurrió con Jesús? Pues es cuando el Señor asciende a los cielos, ese es el momento, cuando se dice fue glorificado, es cuando el Señor ascendió ya al cielo, no cuando resucitó, resucita el tercer día, pero 40 días después es cuando asciende a los cielos. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Empiezan a entender todo. Es como cuando quitan la cortina y empieza a ver ahora con claridad y entender todo, y todas las piezas se encajan. Mirad lo que le hicieron, mirad lo que dijo, mirad lo que le contestaron, mirad cómo actuó, mirad cómo reaccionaron. Y el capítulo 53 de Isaías, yo creo que tuvo que hacer así, ¡bum!, y de repente iluminársele como un tremendo foco. Ahora entendemos Isaías 53. Lo habíamos entendido, o no lo entendíamos, o lo entendíamos de otra manera. Ahora sí que se entiende perfectamente viendo al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 15, versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, el cual procede de Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Os dais cuenta? El Espíritu Santo será el que venga con poder, dando testimonio y dando toda la luz de la revelación de Dios, y empezará por los hombres que Dios toma, que Jesucristo tomó, para enviarlos y llevar esa revelación. Lo toma del Padre y lo revelará a ellos. Y condición básica, porque habéis estado conmigo desde el principio, aprendiendo directamente de mí. No que iba una horita a clases particulares a la semana, sino viviendo día a día con Él pegado, codo con codo, durmiendo, pasando hambre, pasando frío, pasando calor, pasando alegría, pasando tristeza, pasando todo lo que es vivir 3 años con el Señor. Capítulo 16, versículo 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, le dice el Señor, pero ahora no las podéis sobrellevar. Todavía no está preparada vuestra mente, vuestros corazones, vuestro espíritu para sobrellevar todo lo que Dios tiene para revelaros y enseñaros. Os he dicho más de una vez el mismo ejemplo que pone la palabra, ¿no? No cojas a un bebé y le des un buen entrecot, porque por muy bueno que sea y por muchas proteínas que tenga, no puede primero masticarlo y después no podría digerirlo. Así que las cosas, el Señor sabe cómo las va dando y cómo las va presentando. La gente es muy lista y Señor, ¿y Dios por qué? Si existe Dios, ¿por qué no ha hecho pum? ¿Y por qué no ha hecho tal? ¿Y por qué no va por aquí? Si tú eres muy listo, vaya, tú sabes mucho. Dios es el que no sabe y el que se equivoca, ¿no? Bueno, Él tiene sus momentos, sus tiempos, y el Señor está diciendo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Esa habla de la comunión que tiene, de la unión que tiene y unidad del Espíritu Santo y el Padre, es decir, la Trinidad. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Si coge lo del Padre y el Hijo está diciendo, toma de lo mío, es que lo del Padre es suyo. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí vemos la Trinidad en uno de sus momentos de mayor esplendor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando en sus 3 manifestaciones y personas, pero siendo el mismo ser. Y por último, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3.
Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que han visto, oído, contemplado y palpado, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. No nos hemos metido en un cuarto a inventarnos teorías. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Pues aquí tenéis cómo es y en qué consiste ese grupo de 12 que el Señor toma y cómo empiezan a funcionar las cosas. Vamos a la puesta en escena. Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4 y en adelante. No lo vamos a leer todo porque es muy largo, pero iré dando las pinceladas que después podéis leer el pasaje y ver cómo está desarrollado. Mateo 10, 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Leví, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también entregó, etc. Bien, ahora les da instrucciones muy concretas, si seguís leyendo en adelante. Misión de los 12, esta es la misión, por eso son enviados, por eso son apóstoles, porque tienen una misión que se les encarga de forma directa por parte del Señor y son enviados de forma muy específica y especial. Lo primero, empezar por Israel. Es el pueblo que Dios toma para ser testimonio en el mundo de la santidad de Dios, de la persona de Dios y de las leyes de Dios. Y ser faro en las tinieblas y también de donde vendrá el Salvador del mundo. Nacerá de una mujer que será del pueblo de Israel, una judía. No desviáis hacia donde están los samaritanos, no desviéis hacia donde están los gentiles, centrados en Israel. La predicación y el tema vuestro va a ser: el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que tenéis que hacer como centro de vuestro mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Haced buenas obras, haced milagros, os doy poder para que actuéis, para que no sea solamente bla bla bla, como diría mucha gente, sino que esté demostrado con poder. Esto es poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Porque no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Bien. La actitud a la hora de salir, no te prepares de mucho, no vayas muy aprovisionado, no proveáis de oro ni plata, de cobre en vuestros cintos, ni de muchas cosas para el camino. Y ante los que os rechacen, ¿cómo actuar? Pues mira, salid, sacudid del polvo de vuestros pies, no tenéis que ver nada con ellos, no os aceptan, aquí no se obliga a nadie, no se hace ninguna guerra santa contra nadie. No se llega y se ejecuta a los que son infieles. No os reciben, os rechazan, pues salid de allí, si queréis sacudir el polvo de vuestros pies de allí, de esa ciudad, y ya llegará el día en el que el que juzga todas las cosas, lo juzgará y dice: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Pero si os reciben, dice, al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Así que mirad la bendición que supone abrir las puertas de un hogar a los que traen el ministerio apostólico de los que son enviados por el Señor. La realidad de su situación. Pues mirad, os envío como ovejas en medio de lobos, versículo 16. Sed pues prudentes y sencillos a la vez. Van a ser perseguidos, van a ser arrestados,
van a ser traicionados por familiares. Pero hay una realidad, que el discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo es mayor que su señor. Y al maestro y al señor lo han rechazado. No esperéis mucho más por vosotros, por vuestra parte. Pero estas cosas servirán para testimonio a los que están en poder. Versículo 18. Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Pensad que todo por lo que el Señor va a permitir que paséis tiene un sentido, tiene un propósito, para fruto. Bien, puedes ver que se convierta, como fue un caso en Hechos, no me acuerdo si era Festo o quién, que se convirtió él con toda su casa y era uno de los gobernantes, y otros que estuvieron a punto, pero no se convirtieron. Otros rechazaron directamente. Bueno, sea para lo que sea, todo tiene su sentido. Y todo será puesto un día delante del Señor. Vosotros pasad por ahí. Vosotros pasad por donde tenéis que pasar. Los resultados estarán puestos delante del Señor. Y unos serán para bendición y otros para condenación. Confiar plenamente en la provisión y protección divina, versículos 26 al 31. Y ser digno de Él es tenerle a Él como lo primero y como lo central. La protección, conforme a la provisión y protección divina, no temáis a los que pueden hacer daño al cuerpo, y además lo que necesitáis, vuestro Padre lo sabe, y si tiene cuidado de los pajarillos, ¿cómo no va a cuidar de vosotros? Y después, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y ahora el Señor está poniendo las bases de sus pensamientos bien centradas. ¿Sabéis a quién estáis siguiendo? ¿Me estáis siguiendo a mí? Que yo no soy un gran profeta, que yo no soy un gran maestro, que yo soy el Hijo de Dios. Y el que no me pone a mí por delante de todo y de todos, no es digno de mí. Bueno, pero déjame que entierre a mi padre. No, deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, pero es que mi hijo no, pues tu hijo no, yo. Y yo el primero y lo único para ti. Y después, no te preocupes. Eso parece muy tirano y un Dios muy... Pues vaya Dios que no quiere, no. Yo lo que quiero es que tenga claro que es lo vital para ti. Y lo vital es Dios mismo. Y de Él se desprenden todas las bendiciones de una bendita y maravillosa familia, de una bendita y maravillosas condiciones de vida en todos los sentidos, conforme Él ves que va haciendo aún en los propios pajarillos, como pone el mismo de ejemplo. La auténtica vida. El concepto de la auténtica vida no es el cuerpo, y por tanto no temas al que mata el cuerpo, sino el que puede afectar a tu alma. Y por eso acaba diciendo: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Así que hay algo tremendo, y es que Él se pone, Jesucristo se presenta a sí mismo como el caso objetivo, no subjetivo, sino objetivo de garantía de todo bien y de todo fundamento de vida. Si te persiguen por causa de Él, bienaventurado eres. Si mueres por Él, bienaventurado eres. Si se ha dado un vaso de agua a un pobre en nombre de Él, bienaventurado eres. Él es la garantía objetiva de todo bien y de toda gloria y bendición. Y así es como Él se presenta. Por eso me hace gracia cuando muchos dicen: Jesucristo, una bellísima persona, un buen ejemplo. Bueno, pues si solo fue eso y no era Dios, lo que era es un bocaza, un presuntuoso y un loco perdido. Así que si no estás dispuesto a decir que era eso, tienes que decir: este hombre, como dijo el centurión a los pies de la cruz, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios.